Bueno, ¿pudieron hacer la tareita que les mandé con sus revoluciones solares? Sí, más o menos. O sea, noté muy Más o pocas cosas, la menos. verdad. ¿Qué sería más o menos? Porque en tu idioma eso es bastante, así que yo sé que estoy hablando con una capricorniana y una Virgo, No, así que no, el no, no, idioma de ustedes es distinto. no, no. No, realmente anoté, bueno, la modalidad del qué signo me tocó en la casa, al sol. Algún aspecto me llamó la atención y haciendo memoria me costó un montón la del 2022, como alguna particularidad o algo como para anotar. Del 2023 y 24 sí, por ahí tengo, pero del 22 se me borró la memoria. Casual no lo creo porque tuve ascendente en Piscis. Así que no recuerdo, tendré que ir a ver fotos, siento, para poder recordar algo de ese año. Podría recordar que era el final de la pandemia, Mm. que la gente estaba saliendo más. Sí, sí puede ser. Pero el 2023 y 2024 tengo un poquito más de data. ¿Y encontraste una constante en la modalidad? No, solamente no me fui muy para atrás, la verdad. Hice 3 años atrás. Y sí, en el 2024 y en el 2023 la modalidad fue fija y en el 22 mutable. Em, Y ahora pero vuelve a no, una mutable en el futuro, o sea, en el ahora en futuro el sí. verano. O Ujú. sea, que salta de modalidad mutable a fija todo el tiempo. Pues tendrías Sí, que mirar un poco más atrás. sí, debería ser más retroactivo para entender. No me fui muy lejos porque sentí que se no era un montón. Claro, lo que estoy Em, intentando que ustedes hagan es descubrir su propio ciclo, porque cada ascendente de la revolución solar está asociado a la distancia que tiene el Sol dentro de la carta. sí, Entonces, a muchas personas a veces un ascendente es muy raro que le toque. En cambio, si mirás todas, o sea, desde el principio hasta ahora, te vas a dar ujú, cuenta que siempre te tocan muchos similares y hay muchos años gemelos, es decir, que se parecen a otros, no sé, en la adolescencia, en diferentes etapas de la vida, la claro. Ah, niñez. no, no lo hice así. Eh, Lo voy a hacer en todos Ya los de años, este modo no para estás traerme, pero descubriendo que está dentro de un ciclo mutable fijo, mutable fijo. Habría que sí, ver si te toca tantos signos cardinales a vos particular. mm, claro. Em, Mira, el año pasado, el 2023 en realidad, la particularidad que me llamó la atención es que yo me fijé en la luna también, que la luna me tocó en el 2023 en casa 2 siendo ascendente Tauro, en Cáncer, pero, o bueno, oposición a todo, a Sol, a Mercurio, a Marte. Em, y también la luna en el 2024 también de agua, de Escorpio. Eso me llamó la atención, que 12 años seguidos de agua y Pispié el año que viene y también agua la luna. Nada, datazo, que me llama la atención. Obvio, porque ahí vas atendiendo a lo que quizás la mirada está puesta en esto que es particular del agua, ¿no? Que es tu elemento complementario. Obvio, la Ujú, vamos a ir sumando a la luna, pero como recién habíamos empezado con las dos cualidades más importantes de la revolución, que es el sol y la casa del sol y el sí, ascendente, en eh, realidad me llamó la atención porque el Sol en realidad estaba en oposición a todo esto y dije, uy, lo anoté. Bueno, qué sé yo, la luna, ¿no? Pero nada, me llamó la atención eso, que todo sea de agua también. Entonces dije, bueno, lo anoté como particularidad, si bien no estaba dentro del punto. Pero no me fui tan atrás. Eso es lo que tenía, me fui hasta el 2022. bueno, esas son cualidades que justamente te van a dar la posibilidad de interpretar también, ¿no? Ujú, También viendo qué sucesos o cómo describís cada año con ese tamiz, digamos. Si hubo desafíos en el término de la emocionalidad o de la forma de percibir las emociones.
Sí, lo que sí recuerdo es del 2022 y 2023 estar muy sensible, muy introspectiva, muy sensible, mucho... Creo que sí, en el 2022 fue que arranqué la terapia, finales de 2022. Ahí fue cuando, bueno, empezó un cambio, digamos. Em, Después, bueno, voy a ver, voy a hacer el retroactivo hasta... Me voy a ir muchos años más atrás para entenderlo, pero no lo hice, no me quise ir muy atrás, pero lo voy a hacer. Sí, de hecho, en Acá, los tránsitos o en revolución solar, más que ir hacia adelante, que a veces la gente se vuelve ansiosa a ir hacia adelante con la revolución solar, en ujú, realidad el punto está primero en tránsitos o en cualquier cosa ir atrás. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos haciendo es captar grandes ciclos de la persona y entender procesos un poco más estructurales. Como lo hemos visto con los retornos de Júpiter, sus 12 años, con los retornos de Saturno, con su cuadratura creciente decreciente, la conjunción, la oposición. Yo necesito ver en qué parte del proceso está para poder entender ciertas problemáticas. Todo lo que hemos claro, aplicado de tránsito está acá, porque en realidad lo que vamos viendo, que es el resto de los planetas, salvo los personales, están en la teoría de tránsito que venimos viendo durante todo el año, ¿no? Porque lo mismo que yo apliqué tránsito lo veo en la revolución solar. ¿Está en sí, cuadratura Saturno-Júpiter o está en Júpiter en el ciclo? Todo eso yo ya lo aplico acá directamente porque eso es lo que está pasando igual que con el transpersonal, ¿no? ah, No hay que ok, cambiar de teoría, no hay que aplicar otra lectura ante eso, ¿no? Porque es lo mismo, es el ujú, tránsito. Porque la revolución solar te actualiza el tránsito. ¿Me explico? sí, Cada año el tránsito está ahí como está en el cielo y como hace tránsito en mi carta. sí. Lo que sí noté es que no tengo tantos aspectos al sol. Bueno, en estos 3 años que no, que hice, ¿no? Salvo el 2023, pero las oposiciones fueron con planetas personales. Después el sol, el 2024 no tuve nada particular, tuve un quincuncio que no lo noté, porque no me pareció muy relevante. Y en el 2022 el sol estaba solo, sin ningún aspecto. Entonces dije, bueno, por eso me Inafectado. fijé. Sí. Mm, Eso me llamó un poco la atención que no tenga ningún aspecto como importante, bueno, salvo, como digo, el 2023, pero fue con personales, ¿no? Entonces, nada, lo anoté. Eso. bien. Bueno, ahí un poco lo que te recomendaría es que puedas anotar cosas que te hayan pasado en ese año, porque por lo que vos me contás, Ujú, no podés describir en situaciones tus años, como te cuesta describir las cualidades de tu año. sí, Supongo que será por tu cualidad tan capricorniana o saturnina que hace que vaya como el ritmo al tiempo del calendario de todos, pero cuidado con eso, ¿no? Con no poder caracterizar tus años. Porque tampoco puede ser que generes conciencia de lo que has ido construyendo. Si no tengo cualidades de los años y todos los años son iguales, lo mismo. claro. Como particularizar procesos, ¿no? Describir el año. Este año me pasó estas cosas en particular. Ujú, Pero bueno, supongo que es eso, que todos los demás que tenemos como los años corridos. Entendemos que a mi año le ha pasado esto, ¿no? Como, este es mi año, este tiene esta particularidad, esta otra. A veces son como más sorpresivos ciertos años que otros. Son mucho más transformadores y otros más quietos y de estabilidad. Que eso lo daría, por ejemplo, un ascendente fijo. Los años de ascendente fijo será estabilizar cosas que ya creé o que ya cambié si vengo mutable fijo, ¿no? Pero ujú, un poco eso te puede ayudar, porque entonces si vos tenés un ciclo que es mutable, fijo, mutable, puedes decir cambio, flexibilizo, estabilizo, flexibilizo, claro. estabilizo.
Esto lo digo porque este tipo de cosas sería como el acompañamiento si ustedes atienden muchos años a personas. A veces yo tengo muchos clientes que consultantes que se hacen todos los años conmigo, ¿no? Entonces yo voy haciendo como ese recorrido, voy recopilando, pero también lo hago conmigo porque entiendo cuál es mi ritmo. Y puedo caracterizar sin quedarme en ciertas cosas que a veces pasa cuando uno se analiza, como les cuento, por ejemplo, ascendente en Escorpio con Plutón natal en uno, ahí, sobre el ascendente. Me voy a Sí. morir. Bueno, ahora por ejemplo, si me vuelve a tocar un ascendente Escorpio con Plutón, vuelvo a decir, bueno, pero puede ser otra cosa, porque ya vi que me puede pasar eso y no es tal como me lo imagino, sino que al contrario, aparecen cosas como, por ejemplo, ese año me apareció una herencia y por eso me operé. Entonces, un montón de cosas que uno nunca... El mundo es más creativo que nuestra mente trágica, digamos, eso por suerte es así. Porque si no, nosotros somos medio basicones para imaginar la realidad. Siempre es destrucción o es Ujú, un éxito que también está súper configurado por lo que te venden de éxito. Ni siquiera somos creativos hasta para imaginarnos el éxito, ¿no? Tampoco para imaginarnos las cosas trágicas. Siempre es la peor, la más... eh, entonces, a veces, este tipo de cosas te puede como un poco bajar ansiedades o malestares porque voy a tener puntos de anclaje en otros años anteriores, ¿no? total, ahí me lo estoy notando, me estoy notando lo que estás diciendo porque es verdad que me cuesta un poco como reconocer algunas cosas del pasado, es como que eh, también soy una persona que no hace muchas cosas, que no ha hecho muchas cosas como muy... que me cuesta también reconocer las pequeñas cosas, eso me pasa. Entonces, ahí esa lectura le tengo que ser un poco para mí más fina, digamos. Y ahí mientras estabas comentando, me dio la curiosidad de un año anterior, del 2021, y después voy a analizar bien, pero el ascendente fue Sagitario. Entonces, ahí toda la razón con lo que decís de que puede ser algo cíclico, porque fue mutable, mutable, fijo, fijo. El año que viene me tocará mutable. Hay algo ahí que tengo que ver, me parece. Sí, y eso es lo que yo te invito a descubrir tu propio misterio, porque no es un misterio siempre resolver el proceso. Pero sí yo, o sea, lo que yo noto en lo que vos me estás contando es que la carta, acordate de este concepto de inteligencia planetaria. Lo que aparece en nuestra revolución solar es porque es lo que necesitamos. O Sí. para pulirlo, para mejorarlo, o sea, en este sentido yo sí creo en este sentido evolutivo. Lo que aparece es para colaborarnos. Lo que sí pienso es que justamente si te avisa tanta aguas o sea, lunas en agua, es que mucho de lo que vos estás contando del pasado, de la conexión con esos procesos, con la conexión con la memoria, son cualidades del agua. A mí me parece que lo que está faltando es la conexión con el agua, digamos, que es difícil tenerla porque el agua es desbordante, es incómoda, te hace conectarte directamente con la emoción, ¿no? Pero si esto que voy a decir de resolver no se resuelve al sentido ni mental ni de la tierra, se resuelve con las emociones. Porque las emociones son memorias despiertas, ¿no? Porque son las sensaciones que he tenido todo el tiempo sobre algo, ¿no? Por eso se llama el refugio de la memoria, porque no es que yo sufro cuando alguien me se enoja conmigo, sino sufro por todas las veces que alguien se ha enojado conmigo y lo que me ha dolido eso. Las emociones son como residuos que van dejándonos las sensaciones que tenemos respecto a eso. Yo no lloro porque ahora estoy triste, lloro por todas las veces o todas las memorias que tuve de cuando estoy triste. Cuando uno está como muy en el lado más mental tierra, digamos, tierra-mente, niega mucho eso porque no te hace como resolver y ordenar o racionalizar. Y la emoción es irracional porque es obvio que te está diciendo, no es que te están retando cuando sos chiquita, estás en otro momento. Si yo lo quiero analizar de la tierra y la mente a eso, no es lógico la emoción. Siempre yo trato de arreglar eso, ¿no? Aclarar eso. La emoción es ilógica y así debe ser, pues si es su Mm. funcionamiento, ¿no? Em,
Entonces decías, ¿por qué lloras por algo que no te pasa? Entonces reprime la tierra-aire, ¿no? No es lógico esto. Entonces hace que esto sea mucho más difícil, separa los mundos. Y nosotros en la astrología pensamos que lo que buscamos es el equilibrio de todos los elementos. Todo tiene una función necesaria. Entre ellas es la memoria. Yo también te lo miro de una memoria un poco útil, ¿no? Pero esto también te va a permitir mejorar la autoestima, o sea, lidiar mejor con las emociones, usarlas con la función que tienen, que es, estoy triste, tengo que llorar, estoy enojado, me tengo que enojar, ¿no? Como, no hacer esto de por qué te enojas, no llores, ¿no? Como la emoción es, nada, es hermosa y destructiva como el agua. Literalmente el agua es corrosiva, como nutritiva, las dos cosas al mismo tiempo. Eh, es el elemento más complejo, por eso la astrología viene como el último, ¿no? De todos los elementos. Eh, Sí, Pero bueno, tal cual. Me pasa eso. Lo que sí conecté mucho con el fuego. Con el fuego conecté un montón. Eh, yo tengo Aries, o sea, en mi carta, no en las revoluciones. Tengo Aries en casa 12. Entonces como mucha ansiedad, todas las de fuego, o sea, todas las casas de agua están en fuego, ¿no? Tienen signos de fuego. Y bueno, mucha ansiedad, por ahí no moverme. Cuando las veces que estuve haciendo deporte siempre me ayudó a dormir, a que la mente no se me vaya. Yo, obviamente, tierra, aire, mucha mente, mucha ansiedad. em, Casi que me medican hasta ese nivel. Entonces dije, no, me voy a ir obviamente por la vía difícil y solucionarlo. Y cuando conecté con el deporte, me bajan los enojos, las ansiedades, las tristes, todo. Pero bueno, no conecté con, no conecté con el agua todavía. Recién conecté con el fuego. bueno, pero es entendible que te cueste conectar con el agua, porque venís de una familia, casados en Aries, donde la emoción es algo que se vomita, se dice de una manera la tiro a cualquier momento, a cualquier costo, sin ningún terrible dos en Aries, ¿no? Por eso también es algo que uno quiere rehuir, ¿no? No quiero seguir esa cuestión. No se trata de no comunicar las emociones o expulsarlas o sacarlas y guiarse por el impulso, sino más bien de que cuándo, cómo, de qué manera, más que condenar esa acción o pensar que estás destinada a hacerlo de esa manera nada más. No Vuelvo a esto de tener, viste que la casa de agua vuelven a esto que es yo a veces creo que el mundo emocional es como me lo han mostrado al principio de mi vida, que es lo lógico porque es lo que me han mostrado, ¿no? Al ir creciendo voy entendiendo que yo puedo generar ese mundo, yo tengo dominio sobre cómo debe ser el mundo, ¿no? Y eso lo hace el camino del sol y el del ascendente, por eso me rehúso a la 12 y voy a la uno, ¿no? Abandono a la 12 para ir a la uno. El a uno, sol, todas son cosas como de agarrar por las astas, de tener valentía, de tener control sobre las cosas, el dominio sobre las cosas, ¿no? Esto un poco hablando de la funcionalidad de las luminarias, ¿no? ¿Por qué siempre viene Cáncer, Leo, o la luna primero y después el sol, o la revolución solar con la lunar? El sol acompaña a la luna. Mientras que la luna hace todo, el sol solo se mueve un poco más lento que ella. ¿Por qué? Porque me reconoce el terreno y esta acción en función de lo que quiere decidir de eso, ¿no? Genera la memoria, los recuerdos para que yo después decida y tenga coraje, valentía, todas las acciones del sol, ¿no? Que es decir, yo ante eso me vuelvo héroe cuando veamos el camino del héroe, ¿no? Pues esa afinidad de Júpiter con el sol, ¿no? Yo controlo estas dificultades y yo controlo cómo va a ser mi mundo porque ya no dependo de lo que me haya pasado en mi vida. Yo sé que esto son cosas que quizás son bastante complejas, pero sí no quería como dejarlas de tener en cuenta, ¿no? Porque ya con mis años dentro de este mundo voy como captando cuando está como algo así, por favor ayúdame, por favor ayúdame, dice el agua, ayuda en el cuerpo de Aras, dice, por favor déjame salir, necesito funcionar. Eh, Sí, 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 total.
Lo peor es que me decís lo mismo que me dice la terapeuta, así que no voy a decir nada. Entonces estoy haciendo bien mi trabajo. Mira, cada vez que en la sesión a mí me dice, no puedo creer que me decís lo mismo que me dice mi terapeuta, yo le dije, ah, mi trabajo aquí ha terminado, bomba de humo y desaparezco. Pero bueno, Nadia, ¿vos pudiste hacerlo? Te escucho mientras voy a buscar el mate, el termo que lo tengo ahí. Dale de una. Pero estoy escuchando porque es al lado, mi departamento es así, Yo así que es ahí. no, yo no lo hice, lo busqué recién ahí mientras ahora estaba ahí hablando. Y arranqué del 2018 ahí rapidito. En el 2018 tuve ascendente en Acuario, Sol en la 8 que es más o menos lo que tengo ahora, digamos, ¿no? Que, bueno, tengo ascendente Acuario y Sol en la casa 8. Eh, la luna la tuve en la casa 3 en Aries y me acuerdo que en ese momento había empezado a estudiar artes visuales y fue como un antes y un después, digamos, ¿no? Ahí en mi vida. Me acuerdo que había tenido como un quiebre ahí emocional y como que dije, che, algo tengo que hacer y me fui a estudiar, me puse a estudiar, ¿no? Como que bueno, toda la energía se fue para aquel lado. Bueno, pero vos elegiste el 2018 por, nada, que fue todo tu proceso más intenso, digamos. Elegiste ese año. ¿Por qué No, elegiste el el más intenso 2018? fue en el 2020 en realidad. Ok. Pero quisiste ver cómo se gestó entonces, como ver de dónde venía, algo ahí. Y yo creo que por ahí en el 2018 fue como un poco salir ahí del espacio cómodo de mi casa, ¿no? Me acuerdo que en ese momento empecé con una rutina en donde yo trabajaba, estudiaba y llegaba muy tarde a mi casa, ¿no? Que fue 2018-2019. Después en la pandemia ya no lo pude sostener más. En el 2019, por ejemplo, tuve ascendente en Aries y el sol en las 5. Ah, ya, Y como qué buen. Ahí tenías bien plantada, estabas ahí, ¿no? Mucha autoestima, a mí no me vengan con boludeces, yo ya sé quién soy, hasta dónde puedo llegar, boludeces no, como medio así. Y 2018, 2019 yo empecé a estudiar y no terminé de estudiar después terminé dejando, que incluso dejé hace poco porque las materias todavía tenían ahí como una validez con la pandemia y todo. Y 2018 y 2019 en 2 años metí 10 materias en cada año con los finales, con todo. Era como que estaba full enfocada en eso, ¿no? Pero bueno, también haciendo ahí vista gorda de un montón de cuestiones que pasaban con respecto a lo emocional en mi casa, ¿no? Ahí. Bueno, ahí que hablaban esto del fuego, porque yo vuelvo a decir, como el fuego sirve, pero es una respuesta momentánea, eso es lo que pasa con el fuego ahí un poco con Aras, ¿no? El agua es el que, la que verdaderamente solidifica o profundiza todos los cambios. Por eso viene al último, ¿no? En el orden es el último, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en general lo que tiende a hacer las cosas de agua es aglutinar, ¿no? Aglutinar todos los procesos. Y son finales, son cierres las aguas también, ¿no? Como en órdenes. Eh, Pero bueno, sí a veces el aire pasa, o sea, el fuego se vuelve como formas de evadir haciendo, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Sí, re. Eh, Estaba full enfocada ahí en el estudio y haciéndome la boluda con respecto a otras cuestiones, ¿no? Después en el 2020 tuve ascendente en cáncer, que ahí fue como el año en donde me separé, fue la pandemia, dejé de estudiar, perdí el bueno, laburo. bueno, El ahí 2020 fue vieron lo que terrible. estoy diciendo yo, ¿no? Como, eh, o sea, los años de agua, por ejemplo, ahí para que pienses, Sara, tu año de Piscis que te olvidaste, ¿no? Pensá que has cerrado ese año de Piscis, por encima además un año de Piscis, cierre definitivo, ¿no? Porque es el cierre, ¿no? Entonces son conclusiones, cierre,
Lo que pasa es que los cierres no son el estilo que los pensamos destructivos. Son cierres que en realidad se veían venir y ahora se vuelven evidentes. Eso es un poco lo que hacen, ¿no? Y Sí, se tienen que afrontar desde la parte que siempre la cual escapamos, que es la emocional, porque es la que más duele, ¿no? Es la que está conectado con lo que me importa. La emoción me conecta con lo que me importa de verdad, ¿no? Lo que es relevante. A mí no me duele algo que no me interesa o no conozco. Viste que ahí dice, ay, no, vos no sufrís por los niños de África. Bueno, de Gaza, bueno, no puedo pensar que está mal, pero no me puedo sentir personalmente mal por eso. Entonces, no sé si me explico, ¿no? Como no puedo estar llorando, sé que estoy como en contacto con eso y me implica. Eso no me hace una persona mala, es porque no conozco esa situación. Uno le duele lo que le impacta emocionalmente. De las personas que más quiere, le duelen las cosas. Por eso las principales traiciones, dolores, inconvenientes o lo que sea, viene de la gente que queremos. Eso anuncia de quién me importa. No sé si me explico. Sé que el ejemplo de Gaza no es que porque yo no me sienta mal por lo de Gaza, pero no me refiero a que yo me voy a poner a llorar como si no sé, me peleo con mi mamá y me dice algo cruel. No sé, ¿me explico a qué me refiero? No es lo mismo. Le pasa algo a mi mamá que mientras más, lo que más le duele es lo que más está cerca, ¿no? Entonces, las emociones son lo que uno tiende a rehuir, ¿no? Sí, recién. Yo el otro día justamente estaba leyendo ahí, estaba mirando un video de Silvia Neira. ¿De No quién, sé si perdón? estaba viendo un video de Silvia Neira, ¿es? Ah, De Silvia ascendente Neira, sí. cáncer, ¿no? Y hablaba de esto de que uno cuando tiene ascendente en cáncer tiene que aprender a hacer su propio hogar, era como el resumen, ¿no? Del video, un poco así. Y yo creo que en la pandemia, bueno, en el 2020 me pasó un poco eso. Y el sol estaba en la casa 2 también, ¿no? Como ahí también empezando a tener que valorar mi propio ser, por así decirlo, ¿no? Estuvo bien fuerte ahí el 2020 recuerdo. Y verdaderamente hiciste tu propio hogar, ¿no? Porque Claro, generaste tu... Sí, sí, sí. lo interesante es que vuelvo a esto, que las transiciones son a la larga reconfortantes, porque son soluciones profundas. Lo mismo pasa con Scorpio, ¿no? Eh, un poco para ir pensando en esto que es la matriz interpretativa de ascendentes de revolución solar. Porque acá hay que aprender una nueva forma de interpretar al ascendente, ¿no? Por eso la revolución solar no es menor, porque hay muchas cosas que empiezan a cambiar de la natal. Mientras que nosotros ustedes vienen aprendiendo cómo es la matriz de un ascendente natal, acá empieza a modificarse, porque lo que yo voy entendiendo es el ascendente como ciclos del individuo, ¿no? Y como parte de procesos que va viviendo, en particular en su propia historia original o única. Porque la cualidad de la revolución solar es la originalidad del individuo, ¿no? Es la capacidad de entender que yo tengo mi historia. En Historia de la Astrología hablamos un poco de esto, de cómo a la larga se va gobernando la capacidad de tener una propia vida, ¿no? Como en el tiempo, y la astrología acompaña ese proceso. Es decir, que no es lo mismo la revolución solar del otro y el proceso del otro que el mío. Entonces, yo está diciendo algo que es muy obvio en la vida. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus oportunidades, cada uno tiene su recorrido. Antes, cuando éramos conjunto de cosas, éramos o el campesino, las campesinas, ¿no? No teníamos derecho a tener vida o a tener proceso de originalidad. Lo que vamos teniendo con el sol es la capacidad de ser únicos, ¿no? Y de tener nuestros procesos. Y al interior están todos. Este compañero que es la casa uno, que es el ascendente del sol, ¿no? El ascendente, porque lo que asciende es el sol. Entonces, le da otra tamiz a la casa y al ascendente. Por eso la relación casa-ascendente es importante también. Primero, porque en términos técnico concreto, para que una casa me caiga diferente a la mía, tengo que tener otro ascendente, porque acuérdense que lo que modifica el orden de la matriz de casa es el ascendente. ¿Me explico? Eh, entonces hay Sí, sí. una técnica relación entre eso. A ver si lo explico en concreto. No. Con una revolución solar.
Vamos a ver la de Argentina. La Argentina en su carta natal tiene ascendente en Libra, ¿sí? Es decir, que este año le toca ascendente en Aries, le toca el ascendente opuesto a su ascendente. Ahí un poco para ir perfeccionando cosas de técnica, ¿no? Hay un momento del proceso que tu ascendente va a estar en oposición al ascendente natal. Entonces, en vez de tener el Sol en la casa 10 como lo tiene la Argentina, el Sol le toca en la 4, ¿no? En el contrario. Pero eso lo genera esto, el ascendente. Solo puedes ordenar el orden de las casas si es el ascendente. Entonces hace que viva situaciones contrarias, es lo lógico, ¿no? Cualquier ascendente al ascendente contrario va a hacer que mi Sol viva una casa contraria a la natural, porque está haciendo la misma cualidad, está haciendo ascendente contra ascendente, casa contra casa natal, ¿no? Entonces hay una etapa donde yo miraré si tengo el ascendente contrario al mío. Por ejemplo, si yo tengo ascendente en Aries, me toca ascendente en Libra, como a ellos, al revés, al argentino, no, como a nosotros. O si tengo ascendente en Acuario, me va a tocar el sol en Leo, el ascendente en Leo, entonces mi sol va a estar, en vez de en una casa, va a estar en la otra, ¿no? ¿Sí? En la contraria. Esto va a generar todas cosas que tienen que ver con contrariedad. Primero y principal, hace que el sol sea en la noche, que esté el cumpleaños de revolución solar nocturna, mientras que la carta es una carta diurna, es decir, del mediodía, sobre todo del medio cielo. Entonces, es todo un año de todo lo contrario, ¿no? De contrariedad. Ya puedo sacar una conclusión en función de eso, interpretativa. En el término, bueno, mundano tiene otras cualidades, pero, o sea, esto, por ejemplo, en el término de oposición, es justamente como el sol está puesto en el pueblo que no llega ni siquiera a nutrirse o a comer, como en términos de la mundana, ¿no? Como el malestar económico, cuidar el hogar, la comida, ¿no? En términos, esto porque estamos analizando una carta de un país, no es lo mismo, ¿no? Pero sí, cuando lo vea en una persona, esta técnica se puede aplicar, ¿no? Contraria. Por eso, acá uno lo que hace, tiene esta opción, que es la que acabo de mostrar. Un poco ahí, un poco de cositas de selección de cartas. Esta que es retorno solar solo. Es decir, acá puedo ver los aspectos de la carta de la revolución solar. Pero para trabajar con la revolución solar vamos a trabajar con tres cartas al mismo tiempo, siempre. Una que es carta natal más la carta natal, o sea, la solar, que hace esta medición, que me pone adentro del círculo a las natales, a la carta natal, y alrededor me pone la revolución solar. ¿Sí? Vieron acá, por ejemplo, va a tener el ascendente del año, ahí. ¿Sí? El sol, vieron que se mantiene fijo en el mismo lugar, no cambia. Solo lo que lo hace cambiar es el ascendente de casa. Pero desde ahí es que parte la técnica. Acá la estamos viendo desplegada sobre la carta natal, ¿no? Entonces acá yo puedo ver pequeñas cosas, como por ejemplo, cuál es su carta natal y si hay alguna diferencia o contrariedad de esto, ¿no? Por ejemplo, tiene la luna en Aries y bueno, le toca acá en Tauro. ¿Qué más? Ya puedo ver que esto se opone acá, ¿no? A esta parte de su carta, ¿no? Voy mirando cosas. Y la segunda carta, que esta es la última que vamos a aprender en técnica, que esta es muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con lo predictivo, que es la carta con las casas. ¿Por qué? Porque acá me salen las casas de la revolución solar y las casas natales. Entonces, mientras que el sol, el natal lo tiene en 11,
En esta revolución solar le toca en 5. ¿Por qué? Porque le toca el ascendente en Géminis. Entonces cambia. Y mientras que natal tiene ascendente en Sagitario. O sea que tiene un ascendente contrario al natal. Ya estoy notando eso y entonces, por lo tanto, el sol le cae en 5. ¿Sí? Entonces, esta persona en esta edad, justamente los 60 años, hacen que yo tenga mi ascendente también, en mi ascendente va viviendo ciclos, ¿sí? En las edades también, ¿no? Y eso va generando que entonces sea una carta contraria a todo, que pueda ser que tenga que vivir experiencias que son contradictorias a lo que está acostumbrado, o sea, lo más lógico, ¿no? Pero no quiere decir que sean negativas, siempre pensándolo desde eso, de esa variable que dijimos principal. Nunca es para mal, sino entender el sentido del por qué está sucediendo eso, que es la tarea del astróloga, ¿no? O sea, el astróloga tiene que poder encontrar una salida que no sea la trágica, ¿no? Que quiere decir que todo es lo peor. Yo porque sé quién es esta persona, entonces por eso he encontrado que tenía un hermano muerto y lo he encontrado en el cementerio. Lo tuvo que ir a buscar, ascendente de Géminis, y es de Escorpio. Vuelvo a decir, es como muy, lo que uno va a tener que hacer no es encontrar la capacidad de lo creativo que sea el mundo, ¿no? Sino saber preguntar para encontrar la respuesta, ¿no? Y eso es lo que un poco tiene que ver con lo que aprendemos en astrología, porque si yo sé que Géminis tiene que ver con los hermanos, con los vecinos, con los movimientos de casa, de un lugar a otro, ¿no? Y es una carta donde seguramente a lo largo de su vida ha vivido muchas muertes, porque es una carta muy escorpiana, ¿no? Eh, compleja también. Y también puedo empezar a sacar tránsitos. Viene del retorno de Saturno. Todo esto en Piscis, ¿no? Como un montón de cositas. Yo ya puedo preguntar, entonces voy a empezar a encontrar la información de lo creativo que es eso. Por eso, para mí siempre la revolución solar, como no me encuadro en un lugar completamente predictivo, o sea, digo, sí puedo discutir un montón de cosas de la predicción desde mi punto de vista, que no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con lo que proponen de la predicción en término temporal. O sea, pues yo puedo datar tiempos para adelante y para atrás, eso sí se puede, ¿no? Para eso sirve la técnica, para eso sirven los tránsitos, todo lo demás. Pero sí entiendo que es muy importante que sea interactiva, ¿no? La carta y la revolución solar. ¿Por qué? Porque entonces yo voy sacando, voy trayendo, voy llevando, voy fijándome y encuentro y voy mejorando también las interpretaciones a lo que yo me imagino. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de hacer buenas preguntas, porque lo que yo aprendo es hacer preguntas adecuadas, no tanto a decir lo que va a pasar, sino a encontrar la información que necesito, que es la información sincrónica de la situación en particular. Yo la puedo estimular por cosas de este estilo. ¿Tenés alguna dinámica con hermanos o con problemáticas con hermanos? Mi hermano se murió este año. Encontré un hermano que estaba muerto. ¿No? Ya puedo ir imaginándome que entonces lo que voy a decir, si yo lo digo al principio de año, voy a decir correctamente y no me voy a equivocar en lo que diga. Seguramente sea un año donde tengas mucho que ver con tus hermanos, con los vecinos, ¿no? Y yo, igual, aunque no sé, va a pasar. Y voy a quedar, ¿sabes? Adivinó, es un brujo. Se canalizó y les dieron la información de verdad. No, bueno, es lo que se viene sabiendo, 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 y se comprueba, 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 y entonces yo lo digo, ¿no? Digo esto porque la astrología también tiene un método de legitimación o comprobación, ¿no? Si yo puedo hacer esta sincronía, pero no específicamente porque yo creo que voy a imaginarme lo que va a pasar. Porque a veces, justamente nosotros no somos tan creativos para imaginar lo que es el mundo y las complicaciones de lo que es, ¿no? Sino que dejamos abierta la posibilidad de que el otro
llene de información ese arquetipo que siempre está presente. ¿Por qué? Porque la astrología es un sistema que organiza cosas que le pasan a los humanos. Siempre. Ese básicamente es su funcionalidad, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es como sincronizar con cosas de esa oportunidad, ¿no? Vuelvo a decir esto porque estoy sacando un tema que es polémico dentro de la revolución solar, por eso acá cuando empiezan estas técnicas yo trato de sacarlo, que es el tema de la predicción. ¿Y cuáles son los puntos de vista o la forma en la que vemos a lo predictivo, ¿no? Yo vuelvo a decir, yo antes era un antipredictivo. Después empecé a entender que, claro, estaba yo equivocado en el enfoque, porque predecir se puede hacer con números, con cálculos, o sea, de miles de formas se puede predecir un año por lo menos, ¿no? Ahora, lo que yo puedo hacer es tener temporalidades. Otra cosa es que el problema de la predicción es que yo piense algo así, en vez de decir, ¿vas a tener temática con hermano? No, tu hermano te va a robar. Tu hermano es... Empiezo a elucubrar ante eso, ¿no? Otra es decir, temática de hermanos, es muy probable que esté muy activa, sea muy importante este año, porque además esta carta es del año pasado, ¿no? Se está por terminar. Va a llegar acá Urano, va a decir, acá ya llegó a esta altura, yo puedo anticiparme eso. Y además un tema contrario a lo acostumbrado, ¿no? Ahora, si yo puedo imaginarme que esa persona se le va a morir o no, ahora se lo estoy contando porque ya sé lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Entonces, a veces es mejor predecir cuando ya ha pasado. Esa es la mejor forma, así nunca se van a equivocar. Entonces uno dice, quiero ver este proceso tan trágico que me pasó, vamos a mirar. Ah, mira acá, 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 acá. Ahora lo entiendo. Y le puedo encontrar otro significado que no sea tan destructivo como el anterior. Es muy importante dentro de la predicción no generar miedo, no predecir catástrofes ni muertes. Eso es como algo muy, muy importante y ético, de valor, porque la verdad que eh, en el término de hacer sentir mal a un otro que viene a un espacio y que vos le predecís cosas horribles y no tenés ni siquiera vos la capacidad de decirle cosas interesantes. En el término también a nivel, si querés, no te importa lo que opinan los otros, pero vos como profesional estás prediciendo muerte y no funciona y no es, no te viene más nadie y encima hablan de vos y te dice que no te recomienda, ¿no? O sea, nadie va a confiar en vos. Lo digo por experiencia porque yo me he ido de astrólogos que predecían muerte o andaban, no sé, se les chifla el moño, se van a morir sus animalitos, cuídenlos. Empiezan a creer que tienen poder con la predicción de la muerte y el miedo y se van al carajo, ¿no? Cuando usted, y también esto también si se dedican a esto, como dedicarse un poco a ver astrólogos que les gusta, a leer astrólogos que les guste, su punto de vista, y se van a dar cuenta qué cosas hacen. Hay, por ejemplo, Nadia, que como yo es fan de Silvia Neira, yo la amo a Silvia Neira, es lo mejor que tiene Casa 11, por eso se fue. La verdad, para ser sinceros, la verdad. Porque ella no está más en Casa 11, pero ella es una joyita de Casa 11 en realidad. Ella es la joya de Casa 11. Ni en pedo la chava no te va a hablar de que se te muere alguien, va a hablar en esos términos, ¿no? También entender cuáles son sus astrólogas y astrólogas de referencia, pero para encontrar las formas en las que comunican las cosas, que en realidad a veces el estilo, como yo les hablo de la astróloga, es su narrativa y su forma. ¿Qué apunta? ¿Qué palabras usa? ¿De qué manera se comunica? Eso es muy importante dentro de una consulta también, ¿no? Por eso mucha gente no se hace la carta con cualquiera, ¿no? Quiere asegurarse un par de cosas antes. Una de ellas es eso, ¿no? Que la persona te le empiece a decir un montón de cosas y te deje súper roto mentalmente y te vayas peor de lo que llegaste a un lugar, ¿no? Cosas que han pasado, que suceden. Pero bueno, si vos estás prediciendo así, es muy probable que después la gente no quiera venir con vos. Lo lógico. No lo recomiendo yo. Por eso, o sea, como entiendo eso, pero el punto de vista está en la forma en la que se piensa el futuro y en la forma en la que se piensa la predicción.
como un arte de adivinarte el futuro, ¿no? Y en realidad acá la lógica es, el futuro solo es posible si entiendo el pasado y el presente. Está debido como una causa-consecuencia de lo otro, ¿no? Esto va a causar esto y va a causar lo otro. Entonces, en la medida que yo esté bien afín a los procesos, es más fácil que el futuro sea más descriptible, pero ese futuro es una tendencia a en todo eso hay una capacidad del individuo por cambiar esas decisiones o no repetir ciclos, ¿no? No volver a los mismos puntos, o si vuelve a esos mismos puntos, darlos por finiquitados, ¿no? Como ya está, esto es lo máximo que puedo llegar, toqué fondo, ahora salgo. eh, pero bueno, esos procesos uno los va acompañando también, ¿no? Y también entendiendo esto del valor ético que es, uno trabaja para el desarrollo del individuo, para el bienestar del individuo. Y eso quiere decir que hay muchas cosas que yo, quizá para mí no me hacen feliz, pero a esa persona le están haciendo feliz. Yo no puedo meterme a opinar moralmente lo que el otro debería hacer de su vida. Yo siempre estoy colaborando para que él se sienta mejor, para que se desarrolle más, para que viva mejor, para que esté mejor laboral, vincular con su familia, aun cuando a veces va a venir y te va a decir, no, yo no quiero saber nada con tu familia. Y vos sabés que en realidad tiene que establecer algún tipo de vínculo de una mejor manera. No ahora, pero vos también trabajas para ese bienestar, aun cuando la persona no lo quiere en ese momento. Por eso a veces se encuentra uno con las resistencias de la persona, ¿no? En eso. Pero si uno tiene claro que uno está desarrollando en todos los ámbitos vínculos mucho más profundos. Por lo tanto, armonioso, porque en la medida que un vínculo es profundo es armonioso, porque sé cómo comunicarme, sé cómo resolver hasta donde me interesa, hasta donde me duele, hasta donde no, donde puedo, ¿no? Pero eso lo da la profundidad, le da la capacidad de resolverlo, no de negarlo, porque si no va a repetir, o no la capacidad de solo de entenderlo desde un lugar muy culposo o tortuoso que pueda ser el agua, ya que hablé bien del agua, voy a hablar del otro, no es mi culpa, yo no sirvo para nada, no, y repito, es tortuoso y sacrificado, sino bueno, no, esto estuvo mal, pero sigamos, vos vale la pena, o sea, todo esto que es, tiene que ver con los derechos humanos básicos, todas las personas tienen que vivir una vida digna, plena, feliz, alegre. En el propio peronismo, ahí me voy a poner un poco peroncho, pero la felicidad del pueblo, ¿no? No busca la felicidad del pueblo, ¿no? Em, buscar el bienestar del otro. ¿No? Esa es la perspectiva ética de siempre, atrás. Si yo le estoy diciendo que se le va a morir el perro, la madre, el abuelo y no sé quién más, y la van a engañar, ¿cómo se va a ir? ¿En qué sentido eso busca el bienestar del otro? ¿No? ¿En qué sentido? Que tenés razón vos. ¿Y qué ganas con tener razón? ¿No? Ese es nuestro trabajo, tener razón. Te lo digo por un poco con las tensiones ahí de las predicciones. Que la astrología solo es válida si puede predecir también, en muchas ocasiones. Es el planteo de la ciencia. Como no puede predecir nada, no es efectiva en nada, entonces no tiene valor. Yo no quiero tener razón o predecir las cosas, ¿no? Solo quiero acompañar a las personas a que vivan mejor, ¿no? Y en eso no tiene que ver si yo acerté la predicción o no. Lo que pasa es que a la larga uno, como en el oficio, se va volviendo más pilo, ¿no? Se va volviendo más afilado, entonces va diciendo, ya sé para dónde va. Y lo bueno es que tiene como la guía de la carta que te da la razón, ¿no? Porque no es solo uno lo que ve, sino la carta que también está anunciando cosas, ¿no? Yo a veces siempre digo que la revolución solar es como algo que me grita, loco, mirá! ¿No? Yo, por ejemplo, este año, la revolución solar en Capri. Claro, hoy no lo pienso, me quedan pocos meses hasta Capri, pero yo tenía una idea de mil fantasiosa de La Plata. O sea, re mil fantasiosa. O sea, la verdad que me hizo realista, ¿viste? Por decir, pero es tan obvio, no nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Pero era tan obvio que tengo que ser realista con mi plata y cómo tengo que trabajar y cómo tengo que vivir bien. Tenía razón. Pero yo, no, Capri, claro, no, ya sé, me va, y obvio me dijo eso, porque a mí mismo yo no me puedo evitar. Yo es muy fácil lo que les digo a ustedes o cuando le analizo la carta a los demás. Pero cuando yo me lo hago a mí,
igual, ¿no? Eh, pero a la larga, después que termine el año y empezás a hacer como esa evaluación de tu año, cuando estás cerrando una revolución solar, sí, ah, claro, tenía razón, la verdad, estoy de acuerdo con lo que dice. Bien, era por acá, ¿no? A la larga, el ascendente del año te orienta también hacia donde tenés que apuntar, ¿no? Lo que tenés que perfeccionar de tu proceso y te da una oportunidad cada año para hacerlo. Entonces, siempre va hacia un lugar mejor, más constructivo. No le diría la palabra evolucionista, evolución, pero sí constructivo, es decir, pongo un paso más sobre algo que es más sólido, porque a la larga que vamos creciendo nos vamos volviendo más sólidos, ¿no? Más maduros, más estables, más sabios. Perdemos juventud en el camino, pero ganamos experiencia, es verdad. Pero siempre te lleva a mejores lugares. Entonces, si yo también parto de un lugar de que la astrología está para cagarme a la vida o para ir con esta venta de las redes, Mercurio, no, no, ahora no puedes hacer nada porque todo está en Mercurio retrógrado. Entonces, estoy pensando que el planeta está ahí para cagarme la vida en realidad, no para hacer un proceso interno personal. Y esto también se traspola a la lectura de tránsitos que hacen ciertos astrólogos. Fíjense, los astrólogos que les gusta, si hacen ese tipo de cosas. Vuelvo a esto. Piénsenlo, analícenlo, ¿no? Más allá de que yo también me pongo del otro lado diciendo, bueno, está bien, están generando interacciones con lo que todo el mundo quiere. Quieren like, quieren vender, quieren laburar, banco, pero a costa de algo medio complicado, que es un miedo generalizado sobre la propia astrología, ¿no? Eh, la astrología está ahí para intervenirme en situaciones trágicas, ¿no? O para desentenderme de mis propias culpas. Entonces no es que yo decidí mal y no leí el contrato, fue Mercurio retrógrado. No, hermano, vos tenés que leer el contrato. Me decía, leí el contrato siempre, hermano. Este es Mercurio retrógrado. No, se me está cargando que va a culpar que es por Mercurio retrógrado. Sos boludo. Eso es algo básico. No sé, como ese tipo de cosas. Eh, pero todo esto se traspola también a la forma en la que miramos también a la revolución solar, a nuestro año, ¿no? Y cómo es el futuro tiene ese componente de incertidumbre, ¿no? De está todo por hacerse y vacío, porque todavía no sucede. Entonces, la incertidumbre más el miedo es un cóctel destructivo, ¿no? Y esta es una forma no ética de manejarse en la astrología, ¿no? Em, que yo se la puedo criticar a astrólogos y yo no tengo problema, porque yo si tengo que criticar a mis colegas, lo hago primero yo, porque a mí me parece que hay que discutir entre nosotros primero, antes que venga la ciencia y no sé qué mierda a discutir con nosotros. Hay que pelearnos entre nosotros primero para que los demás... pero también se lo discutiría la parte del esoterismo, ¿no? Como manejarse a través de o del bienestar, este es el camino al éxito, o del miedo, ¿no? Como la bruja que todo ve mal, ¿no? Igual, ¿no? Pues son formas que hay que charlarlas, hay que charlar entre nosotros. Digo, pelea no, pero quizás más debate. Me retracto como buena ascendente en Aries. Me retracto a decir debate, ¿no? Me retracto al debate. Pero vení y charlemos, sentate acá, ¿no? Como, qué está pasando? ¿No? ¿Por qué esto? Em, porque bueno, a la larga también genera ¿cómo decirlo? Estas mismas son las cosas que desprestigian a la propia astrología, ¿no? Este tipo de cosas. Em, este tipo de comportamientos son lo que peor le hace a nuestra disciplina. Por suerte, y como siempre digo, siempre han existido astrólogos y astrólogas excelentes, súper éticos, súper formados, siempre en cada época ha existido igual eso, ¿no? Y que han de alguna manera sostenido con mucha ética, con mucha construcción y mucha reflexión a la astrología. Pero tiene sus excesos, ¿no? Como todo. La ciencia también, de hecho hace guerras o armas, pero hay excesos en todos lados, ¿no? Pero sí tener en cuenta esto un poco de la predicción. No sé qué,
con esto un poco cierro ahí un poco a ver qué opinan ustedes de la predicción, del libre albedrío. Si alguna vez le hicieron alguna predicción que le causó miedo. En la astrología no me he encontrado predicciones porque siempre me rodeé de astrólogos más evolutivos. Eso estuvo bueno. En el tarot sí, en el tarot me reencuentro con predicciones. Y después, yo primero me acerqué al esoterismo desde ahí, ¿no? Y me alejé un poco por eso, porque es como muy determinante, como es, te va a pasar esto. Quizás sí pasan cosas, hay tendencias a que pasen ciertas cosas, pero no por ahí tan drásticas, o me he encontrado con gente muy como, te quisieron matar, a ese nivel. Y fue como, ¿Cómo bueno. que lo quisieron matar? Perdón. No, una tarotista me tiró las cartas y no, esta piba te quiere matar y no sé qué, literalmente. Y yo tipo, bueno, yo era re chica encima, peor todavía. Y fui sola con una amiga, peor, una niña, adolescente, bueno, no sé si adolescente, teníamos veintipoquitos. Pero bueno, muy maleable, ¿no? Eh, y te quedan esas cosas, qué sé yo. Y después me relajé del tarot. Y después me acerqué desde un lado más evolutivo y ahí como que lo vi desde otro lado y me amigué y qué sé yo. Pero en la astrología, por suerte, no me pasó. Todos muy amenos los que me han tocado, todas las personas que me han tocado. De hecho, yo me acerqué a la astrología por una amiga que ha estudiado y que era re evolutiva y todo color de rosas, pisciana, ¿no? Claramente. Sí. Y ahí, perdón, un comentario, Alex, no por ahí para abrirlo y hacerlo un súper debate, pero como una particularidad que estuviste diciendo mucho de esto de los ciclos, pispié solo el ascendente, me fui años atrás, y se me repite el mismo ciclo, pero el mismo, ¿eh? O sea, Piscis, Tauro, Leo, Sagitario. Piscis, Tauro, Leo, Sagitario. O sea, tuve ahí esos 4 años del mismo ciclo, el mismo orden. Después me lo voy a chusmear bien. Y después me voy más para atrás y es Virgo, Capricornio, Géminis. Y lo mismo. Así que lo voy a chusmear bien porque es muy loco esto. Estoy muy sorprendida. Me encanta que esto es la roca que yo necesito que se lleven a la casa, porque podés hacer hasta del primer año de tu vida. Todo Sí, podés hacer. Podés sí, datar toda tu vida. Por estoy eso muy es un libro flasheada, de así que historia, la Revolución Solar. Es un libro de historia personal. Por eso vuelvo, no vayamos tanto al presente, al futuro. Es sí. atrás lo importante. Porque en la medida que yo conozco más mi pasado, más capacidad de intervenir sobre mi futuro tengo. Más capacidad de dirección de mi presente también. Em, por eso el punto zen siempre es ni demasiado pasado ni demasiado futuro, sino presente, ¿no? Eso quiere decir que no desconozco de dónde vengo porque tengo mucha experiencia y entendí lo que dejé atrás, pero tampoco me dejo obnubilar o guiar por lo que no está construido, sino lo que voy construyendo, ¿no? Yo en ese sentido me manejo así, por eso digo que yo en algunas cosas epistemológicas bien profundas no soy tan evolucionista, porque en ese sentido no creo que la gente siempre vaya a un lugar evolucionado, sino siento que la gente dice que se esfuerza y labura sobre ella puede cambiar muchísimo más, ¿no? Hay algo medio en mi perspectiva medio de Saturno en Capri, de que la gente tiene que laburar para que las cosas cambien, porque el libre albedrío no es una cuestión de libertad a cualquier costo, ¿viste? Es lo que estamos viendo con estos anarcocapitalistas, a cualquier costo, ¿no? Sino que además es con un esfuerzo, una construcción, ¿no? Como un proceso personal que tiene como trabajo y laburo personal, ¿no? Entonces, si yo me quedo por ahí en esos conceptos tan naif de evolucionismo, sí, ya va a evolucionar. No, si la persona no cambia ningún patrón, bueno, puede ir a hablar a una persona con adicciones, con vínculos violentos, que tarde o temprano vas a evolucionar. No, entonces no estoy haciendo mi trabajo, ¿dónde intervengo yo? ¿Dónde muestro alguna situación que no ve o ciclo que repite? Si yo tengo todas las herramientas para mostrarle, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira todo esto, yo le puedo mostrar cosas particulares
Por eso sí, en eso no soy tan evolucionista en ese sentido de que no creo que pase por acción divina, ¿no? También inmóvil, como porque de alguna manera los evolucionistas son un poco deterministas. Mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque uno está determinado a evolucionar. Como mi punto es más entre el libre albedrío y el libre albedrío tiene que ver qué hago yo para no seguir hacia ese destino, ¿no? Ese destino que a veces el destino no es el lindo, es un destino trágico, ¿no? Es un destino destructivo. Yo no estoy determinado a eso, tengo que intervenir y en eso tengo que laburar. Y el laburo le digo al esfuerzo, porque si yo estoy adicto, voy a pasarla mal cuando me tenga que recuperar. No la voy a pasar bien. Entonces es obvio que la gente no quiere eso, prefiere seguir en lo que le hace mal hasta llevarlo al límite. En el otro se tiene que forzar para cambiar. Entonces, en eso, yo sí creo que en una visión más presentista uno está diciendo, bueno, acá está el trabajo que hay que hacer, ¿no? Con toda la humildad, ¿no? De decirle qué trabajo hacer a alguien, pero tiene que haber mucha voluntad de la otra parte viniendo a tu espacio, con ganas de cambiar, entendiendo que no le hace bien, con un montón de cualidades que también tienen que ver con la voluntad y el libre albedrío del otro. Em, Pero bueno, en ese punto yo soy más presentista, pero el presente tiene que ser un excelente equilibrio entre el pasado y el futuro, ¿no? Sin olvidar porque si yo soy mega presentista, entonces no me importa nada, voy arrasando también, ¿no? Si soy medio futurista, ansiedad, desilusión, fracaso, y soy muy del pasado, melancolía, nostalgia, todo lo nuevo es feo, en los excesos, ¿no? Y ese es el punto que incorpora, ¿no? Que integra en visión. Pero bueno, sí siento que a veces el esoterismo eh, se manda muy de lleno como a las cosas. No sé cómo explicarlo. O sea, pues yo creo que ya solo aprenderse las cartas es suficiente para atender a alguien. Eh, y hay muchas otras cosas más. Estas cosas, estos debates son importantes que estamos teniendo. Usted dirá, ¿para qué hablamos de esto? Enseñame Revolución Solar, Alex. Pero esto es lo que le da riqueza a las cosas que analizamos. ¿De dónde viene si no la matriz interpretativa o las visiones o los puntos de vista? Vienen de estas reflexiones, no vienen de que yo me sé de memoria las 76 cartas del tarot o todos los signos, todos los elementos y la técnica, ¿no? Porque la forma en la que lo aplico puede no tener ni siquiera corazón, ni espíritu, ni reflexión, ni nada, nada. O sea, puede ser frívolo la forma, ¿no? Pienso que el esoterismo es como, bueno, sí, si yo sé estas cosas ya está, ¿no? Como en algún momento te hacía sentir como muy especial. Yo sé conocimientos ocultos que otros no saben, ¿no? Pero cosas así como esta gente que está como muy alineada en esta cosa del ego, ¿no? El ego espiritual. Ese creer, no, yo soy superior porque viste todo lo que sé. Y después, cuando vas madurando, te das cuenta que nada de lo que sabes lo puedes aplicar con vos mismo. Así que es al pedo. No, no funciona así la cosa, ¿no? Eh, Necesitas de los otros para poder ver cosas tuyas. Bueno, nada, esto también de la formación, cómo se forma también la gente. Y no suelo decir que solo porque uno con un docente o con una escuela solo lo haga bien. Es una actitud, no sé, porque hay gente que es autodidacta y es súper ética, súper estudiosa, súper laboradora, no sé, como no es una cualidad ni de quién te enseña ni nada, son formas, ¿no? De abordar esas cosas. Yo supongo que siempre que nos apasione algo, que sea nuestra vocación, seguramente lo vamos a hacer lo mejor posible si vamos a tratar de cuidar ese espacio. ¿Por qué? Porque es tu imagen pública, es la forma en la que te conocen los otros, es la forma en la que uno quiere hacer bien su profesión, donde uno quiere ser bien, nada, referenciado, ¿no? Como uno se forma para justamente cuidar el lugar que ocupa. Por eso le digo que la vocación es importante, ¿no? Sobre todo, no sé, en el arte también, en la literatura, lo que sea, mientras uno más formado esté, puede ser un mejor profesional y lo ama eso, entonces lo cuida.
Cuando yo lo hago así como, sí, te tiro de acá, digo cualquier cosa, ¿no? Como, y no me importa lo que está pasando. Pero hasta qué punto a esa persona le interesa el rol del tarotista o de la tarotista, ¿no? Como, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es lo que comunica? ¿A qué lugar le quiere dar a su disciplina? A la que ama también, ¿no? Porque uno cuando ama un lugar, cuida todo ese lugar. Aunque a veces desde adentro estén boicoteándolo, ¿no? Como no trabaja para perpetuar lo que no de su propio un lugar que ama. No sé, cosas que opino yo siendo astrólogo hace un par de tiempo, ¿no? Como y de gente que lo he visto haciéndolo, por suerte hay un montón de colegas que lo hacen espectacular, y por desgracia hay algunos que no les interesa en lo más mínimo. Están acá por la plata, están acá por algún tipo de ego espiritual, porque les hace sentir evolucionados, superiores a los demás, y en todo eso, bueno, a la larga siempre se quedarán los verdaderos, que nos quedamos aunque todo esté podrido, prendido fuego, ¿no? Los que quedamos somos eso, aunque nos persigan, nos quedamos lo que amamos, ¿no? Cuando las cosas, las papas queman, como dice mi abuela, las papas queman. No sé de dónde habrá salido, pero... eh, Vos, Nadia, ¿qué onda? Vos que tenés más recorrido en el tarot. Yo no he tenido malas experiencias en el tarot, sí recuerdo que cuando empecé en el mundo así de la astrología, yo tuve una buena experiencia. A mí la primera lectura que me habían hecho de la carta natal me sirvió un montón. Sí me acuerdo algo que me habían dicho puntual, que puede ser que sí, pero bueno, por ahí no lo condiciona uno, que tenía como la Venus mal aspectada, ¿no? Como tu Venus está mal aspectada y es como que uno por ahí, no sé, hay cosas puntuales que te quedan, ¿viste? Pero sí recuerdo que esa misma persona le había dicho a mi amiga, se hizo la carta con ella y ella tiene luna en Piscis y como que le dijo algo así como muy cruel, como decir, ay, la luna de Piscis es la luna de los huérfanos, ¿no? Y como a ella le re quedó, y yo después ahí recorriendo con Caruti y todo, como que me acuerdo que leía y decía que por ahí no había una madre tan presente, sino como un círculo por ahí de mujeres que acompañaba a esa crianza, ¿no? Y me acuerdo que nada, que lo hablamos ahí con mi amiga y es como, bueno, ahí como buscarle otro enfoque y no ser tan cruel con lo que a veces uno comunica, ¿no? Porque yo me acuerdo que a ella le re quedó como, no, la luna de los huérfanos, la luna de los huérfanos, y es como, fue un montón también. Súper cruel, ¿no? Sí, por eso que la sesión es un espacio donde uno tiene que cuidar mucho la forma en la que se refiere a las cosas, ¿no? Y eso no es porque uno se cuida para que el otro no se dé cuenta. Uno tiene que mirar porque está mirando así eso. Uno tiene que encontrar esto que hizo Nadia, encontrar un autor que me diga, che, tiene que haber otra forma de interpretar esto que no estoy viendo. Pero esta forma tiene que estar más alineada con el bienestar de la persona. Obviamente, cada planeta tiene sus desequilibrios y sus malestares, ¿no? Yo podría encarar esto de mal aspectada, diciendo, contame sobre tus relaciones vinculares. Bueno, ¿cómo reelaboramos otra forma que no sea similar a esta, ¿no? O a la traída. Eso es lo que me refiero, que a veces uno entiende lo mal aspectado, pero tiene que, si lo va a comunicar, tiene que dar una respuesta a la comunicación de eso, ¿no? Una respuesta alternativa, es decir, cómo elaborarlo a la persona. Porque si no, le dejo en la cabeza la idea de que está mal aspectada por siempre. Entonces nunca voy a ser feliz. No, claro. Cada vez que venga una situación vincular, la persona se va a acordar de eso y va a decir, "Es cierto que me dijeron, entonces toda mi vida siempre va a ir hacia la fraca", ¿no? Si yo digo cosas que no saco un tema, pero no encuentro un significado, una sistematización o un orden para resolverlo, le dejo a la persona la sensación de que él está destinada a eso, ¿no? Que ese es el malestar de las formas tan predictivas, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estoy ofreciendo una alternativa específica ni tampoco conozco cómo mira ella
Porque el mal aspecto será una relación de cómo mira él a lo vincular, esa persona. Por ejemplo, a la Venus. De cómo le ha pasado, qué ha visto, qué es esto, y después verá lo otro. Por ejemplo, en el caso concreto, si pongamos que le damos la razón, está mal aspectada, bueno, te separaste, te divorciaste de tu vínculo, pero eso fue necesariamente malo. ¿Fue malo a la larga? No, no fue malo, no fue malo. Uno aprende ahí de los errores, como quien dice, ¿no? Sí, sí, uno ya después se vincula ¿A dónde te llevó? ¿Te desde llevó a un otra lugar forma, peor o a claro. un lugar mejor? No, a un lugar mejor. Bueno, entonces otra vez, ¿va a trabajar para destruirte la vida, el planeta, la carta? ¿O no está ahí presente todas las potencialidades de todo tu bienestar y tus formas de cada vez encontrar mejores maneras de? Si vamos a mirar siempre todo lo que nos ha pasado de una forma negativa, no vamos a descubrir que llegamos a donde llegamos porque teníamos que llegar ahí. Eh, y eso se acaba eso. Si no hago esto como contrafáctico, si no me hubiera divorciado, si no se hubiera muerto tal, si no hubiera esto, sería otra persona, pero no sería yo, no me reconocería siendo yo. Ahora, yo soy consecuencia de todas las decisiones o situaciones que me han pasado a lo largo de mi vida. Lo que yo me refiero con el presentismo o lo que hace el sol es reconocer que ese lugar es completamente válido, es necesario, ¿no? Y que llegué al lugar que tenía que llegar. Ese es el camino del héroe. Lo pienso como una metáfora del camino del héroe, porque a veces uno lo toma tan literal que cree que va a ser un superhéroe, ¿no? O que va a hacer grandes hazañas. Pero en realidad lo que es la satisfacción, la sensación del el heroísmo, es la satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Haber llegado donde tenía que llegar. Em, Más allá de que aún cuando no entendía por qué me molestaba eso, ¿no? Como que hay cosas que son molestias que justamente son las que provocan las decisiones adecuadas, ¿no? Que serían como los villanos, ¿vieron? Los jefes, los monstruos que te vas a enfrentar en el camino del héroe. En realidad son tus propias molestias sobre situaciones, con los conflictos que tenés, por qué no te gusta esto, por qué estás actuando así. Ese es el villano, ¿no? Hasta que después salís de ahí, vivís la situación medio de romper ese y llegás al lugar que tenés que llegar. A veces la metáfora acá se vuelve como un poco más plana, ¿no? Ya no es una metáfora hazañosa, narrativamente exagerada, es una referencia específica de que aún así esas cosas que nos disgutaron, nos hicieron mal, nos llevaron al lugar que estamos y las superamos y encontramos mejores alternativas, creativas. Por eso, este enfoque también un poco del presente, pero ofreciendo un laburo para creativizar algo distinto hacia el futuro. Una de ellas es que la persona no piense que está destinada a que nadie la va a querer y no va a tener buenos vínculos, porque yo ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aportando ahí? Nada para su desarrollo y su bienestar. Solamente le estoy diciendo que está condenada a vivir mal. No estoy cambiando nada, no estoy haciendo mi laburo, que el laburo es decir, ¿por qué vas a pensar que no tenés capacidad? Vas a encontrar otras formas distintas a las conocidas, quizás. Eso va a llevar a que tense las relaciones que tenés conocidas para encontrarte nuevas formas más distintas o más acordes a vos. Pero si va a haber tensión, eso es lo que se refiere con el mal aspecto. Pero es lo lógico, pensarlo así, Nadia. Tuviste que romper la forma en la que tu mamá o tu vínculo primario se manejaban, que era lo que debía ser lo destinado, para encontrar la tuya. Eso fue incómodo, no fue malo. Eso es lo que te anuncia el mal aspecto. Que para romper y encontrar otra alternativa más creativa, tengo que romper lo anterior. Y eso es incómodo, porque rompe mis vínculos también alrededor de lo que opinan de mí de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez un mal aspectada va a hacer que yo sea la distinta a la forma de relacionarme, quizás dentro de mi familia de origen, la divorciada, ¿no? O sea, fíjese cómo puedo encontrar otra manera de mirar eso sin necesidad de decirle a la persona que nunca va a ser feliz. Puedo elaborar de otra manera. Por eso también ahí aparece como las formas de muestro algo, pero noto por qué sirvió o para qué puedo ir generando, ¿no? Si yo me quedo solamente, esto que siempre hacen los novatos de la ¡ay, qué carta! Mira esa carta. Mira esa cuadratura. ¡Ay, no!
Yo qué le estoy ayudando ahí a la persona. A- ya está, se tiene que morir, porque tiene que cambiar la carta y volver a nacer, entonces, ¿no? O esta carta es bonita, ay, qué bonita, ¿qué es esta carta? Ay, esto. Yo a los 2 segundos me doy cuenta que esta persona no se dedica a hacer cartas, está diciendo cualquiera, ¿no? Eh, 2 segundos me doy cuenta, porque no puede ser que clasifique. ¿Cuál es el criterio para decir esta carta es buena y está más? Sobre todo porque estás hablando de cartas de personas, estás hablando de una persona. Esta persona, ay, qué fea esta carta. O sea, como diciéndole eso es feo, todo lo que representás es horrible, y acá todo lo que representás es genial, sos buenísimo, ¿no? Lo más chistoso de la ironía es que una de las cosas que, por ejemplo, dicen mucho en el Instituto Cava, no tengo las fuentes directas, pero siempre me han contado los alumnos, es que las cartas llenas de sextiles o de trígonos en realidad hacen psicópatas. Es una teoría, no la tengo como más, no la tengo como bien para decirlo, pero me parece adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no tiene empatía por nada, porque la atención es lo que te lleva a entender el dolor, a entender lo que cuestan las cosas o lo que sufrís, ¿no? Si vos tuvieras una carta toda bien sextil trigo, no es muy probable que sea una persona que está totalmente desconectada con la realidad. Y por ejemplo, hay muchos hijos de ricos que tienen cartas así. Imagínense lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, la carta de Paris Hilton, ella tiene sextiles y trígonos. Y obvio, es una rica, pero ¿a usted le van a pedir que tenga conciencia de clase a Paris Hilton? O sea, es obvio que debe ser remil clasista. Sí, es obvio que debe ser remil racista hasta un punto, porque tampoco bastantes amigas negras no tiene, tampoco, ¿no? Como, ¿por qué? Porque justamente viene de un ámbito donde se le ha permitido todo, todo está a su alcance, y entonces, ¿qué tipo de vínculo con la realidad humana concreta tiene, ¿no? Eh, por eso digo, o sea, estos criterios de bien y mal es como, bueno, hay que quedarse un rato. Esto es lo que hacen ustedes, ¿no? Formarse, prepararse para no decir cosas. Porque además la astrología suele caer en términos muy morales, ¿no? Bueno, malo, como ahí no va. Y para decir eso es como en las ciencias humanas o sociales, es más complejo. Es más complejo. Siempre que tengan que clasificar como algo bueno o malo, digan algo así como es más complejo y quedan mejor, ¿no? Como, ¿me va a pasar esto? Complejo, lo analicemos, ¿no? No caer automáticamente en sí, no, como ahí nomás. Porque ni nosotros podemos hacer esos planteos, aunque estudias un montón, no es cierto. A medida que vas aprendiendo te vas a dar cuenta que es más difícil decir algo tan tajante. Hasta me ha pasado que viene mucho en la revolución solar a decirme, este año me voy a mudar. Y vos ves que la carta dice, no, 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 no. Pero más allá de decirle que no, empezaste a explicar todo el desarrollo del por qué no. Por ejemplo, me acuerdo que esta me ha pasado, atendía a una chica que su novio vive en Mendoza y ella en Buenos Aires. Veo los indicativos que es, por ejemplo, mudanza de territorio, no sé, puede ser Acuario, la Luna, la Casa 4, Géminis, viajes cortos dentro de un país, vínculos, todo eso. Cuando miraba todo eso no me salía que nada, y además le tocó un ascendente en Piscis. Y para mí era un no, todavía no. Si me salía un Aries, un ascendente en Aries, o me salía algo más de fuego que iniciaba o cardinal, yo le podría decir que sí, pero Piscis es como elaborar el cierre, no irte específicamente. Y efectivamente la persona no se mudó. O sea, yo sigo su proceso, no lo pude hacer. Más allá de que yo tenía todos los indicativos predictivos, decirle que no no es un no directo, es más bien, ojo, que todavía hay muchas cosas que no se ven con claridad, porque Piscis es un poco poca claridad, ¿no? No se ve, o sea, como que para decir que sí o que no en ciertas cosas hay que ser muy precavido. Y acá lo estoy diciendo como oficio, no estoy diciendo ni que lo he leído de libros, ni esto, ni lo otro, ¿no? Estoy hablando de oficio puro, ¿no? De cómo sentarse a hablar con consultantes, hablar de temas de esos predictivos, ¿no? Nunca tiene que ser un no seco, nunca tiene que ser un sí seco, en nada.
Porque yo tengo que entender, explicarle al consultante cómo es que llegué a ese no. Y ese no tiene un montón de conexiones que nosotros sabemos, ¿no? Que hemos ido pensando. Los tránsitos, los ciclos, los tipos de tiempos, de temporalidades, etcétera, ¿no? Entonces, uno no puede ser tajante ni un sí tampoco. Tengo que entender por qué no antes que el no. Tengo que entender por qué sí antes que el sí. Siento que en otras técnicas como el tarot, a veces es más simple ese paso, porque no es lo mismo que la astrología. Porque a veces te salen técnicas, o sea, te salen cartas muy buenas y ya está, se estoy diciendo medio evidente, y técnicas que, cartas que no, o sea, como, pero también igual el no y el sí tiene que estar mediado por una explicación del por qué no o el por qué sí, ¿no? Vuelvo a esto, más que el sí o el no de la predicción, lo que importa es el porqué del no y el porqué del sí. No sé si me explico a qué me refiero, ¿no? Ahí está la riqueza de la interpretación. Esa es la verdadera, lo verdaderamente nutritivo, es la explicación de ese proceso interpretativo. Pensémoslo en concreto en algún hecho, por ejemplo, el caso de Nadia. Pongámosle que a Nadia vino conmigo, yo veo todas las variables que se va a separar, que podríamos mirarlo en su revolución solar ese año. La explicación del sí o el no tiene que ver con por qué me va a servir eso a la larga, ¿no? Que ahora lo podemos mirar en el pasado. Eso es lo que hay que captar, y eso es lo más difícil que hay que captar como astrólogo, como astrólogo. O sea, la persona te tiene que ir, bueno, esto puede pasar, pero va a tener estas consecuencias que también están narradas dentro de la carta. Así que te invito a Nadia a hacer esta prueba, este experimento, de ir a mirar la Venus, ir a mirar la casa 7 de ese año del divorcio, ir a mirar qué ascendente tocó, un poco para mirar esa variable en el pasado, ¿no? Porque en el pasado nosotros nos volvemos más amables, ¿no? Que como en el futuro. ¿Por qué? Porque entonces yo ya entiendo que las cosas pueden ser tensas, pero me llevan a situaciones mejores. Entonces, para narrar o interpretarle al otro, aparezco con esa información. Eh, pero sí es cierto que en algunos indicativos van a decir mucho, va a haber demasiadas cosas que van a decir que no y que sí. Las vamos a ir buscando, pero yo lo que quiero es ir mirando cómo la vamos a comunicar esas cosas. Eso es lo que a mí me interesa. Que ustedes salgan de mi formación sabiendo comunicar bien esto, ¿no? Eh, porque un gran poder requiere una gran responsabilidad, Peter Parker, ¿no? Nada se podría usar mejor acá. Eso. Algo que sumar a mis delirios Ustedes saben que yo vengo a estos espacios a hablar de astrología también. Nada, la dejé en mudas. Dijeron, tengo nada que opinar, no tengo nada que decir. Nos dejaste pensantes. Reflexivas. Muy bien. Bueno, ¿por qué? Porque les he dejado una guía de autores de la bibliografía, ¿no? De Revolución Solar. Acá hay otro libro que está bastante bueno también de Revolución, que no solamente habla de la Revolución Solar, sino también un poco de lo que es el concepto de revolución en el sentido técnico. Hay un poco también el cómo se va analizando, ¿no? La Revolución Solar de, de autores argentinos. También hay otra, ¿no? Como lo que van diciendo. Pero les he dejado una guía de Revolución Solar más resumida, que es
Estoy usando inteligencia artificial, bueno, ya lo saben, pero hay una que me gusta mucho que es yo al chat GPT la uso para redactar, porque me parece mejor en redacción. Pero hay uno que se llama Notebook, este, Notebook, es buenísimo. ¿Por qué? Porque ustedes acá pueden usar esto, miren. Añaden Estamos toda la bibliografía. viendo, estamos viendo solo la presentación. Ah, ok, No no sé se si estás compartió. mostrando otra cosa. Sí, estaba compartiendo otra cosa. Este, esta inteligencia artificial que se llama Notebook LM, lo que hace es que ustedes agarran toda la bibliografía de primera mano de autores, ¿no? La suben y le empiezan a hacer preguntas acá. O sea, que no se corre como el chat GPT. Por ejemplo, yo el chat GPT no lo suelo usar para buscar información, porque saca de páginas random. Solo la uso para redactar, porque redacta más ordenado, cosas que yo a veces escribo a cualquier gilada, digo, bueno, redactame lo más bonito, más ordenado para que ustedes lo entiendan. Pero en este yo lo uso mucho para estudiar porque le hago preguntas, ¿no? No sé, acá tengo este que es astrología contemporánea, no sé. Pero ustedes pueden añadir acá, por ejemplo, revolución o interpretación de revolución solar, ¿no? Entonces subo todos los libros, ¿bien? Y le empiezo a hacer preguntas. Entonces, contame qué dice tal autor sobre tal cosa, cómo se interpreta una carta de una revolución solar. ¿Cómo interactúan las posiciones planetarias anuales con las casas natales para determinar la tendencia del año? Bueno, hago esa pregunta y empieza a solo usar a estos autores que he subido, que yo confío, para darme la respuesta, ¿no? Pero lo que sucede es que redacta medio chungo, ¿no? A veces no es tan inteligente como el chat GPT, pero te da en función de los autores, ¿no? Está bastante bien para eso. Pues entonces acá todas las fuentes yo sé de dónde vienen, de dónde saco y qué bibliografía. Este es para combinar, ¿no? Si yo quiero leer un libro entero es lo mejor que pueden hacer, obviamente, pero acá es para combinar mucha información y hacer preguntas o contrastar entre autores, ¿no? En función de Y eso ya yo les hago esta guía, que es un poco ver cuáles son las cualidades de la revolución solar. te dice, perdón, Alex, en la inteligencia que usaste, dice la respuesta de dónde, de cuáles de las fuentes que pusiste la sacó o hace una unificación de todo lo que vos le mandás. Sí, sí, te va diciendo acá, ¿viste? En estos, Por ahí yo quiero expandir e irme a la fuente, irme al libro puntual y leer bien lo que dijo cierto autor. Te lo marca. te dice de dónde lo has sacado, sí, Ah, eso sí, genial. Ah, está bueno eso. y te muestra. Ah, qué bueno. Está bueno. Sí, sí, yo por eso, yo a ChatGPT, como les digo, solo lo uso para redactar mejor, ¿no? Porque te ordena en esto. Viste que te pone bien el orden y a veces me da paja, pero no lo uso como para estudiar, porque, no sé, siempre saca como de Reddit alguna información como, bueno, no hay una fuente, ¿no? Eso no es una fuente para que me sirva. Pero este sí es el de Google, que se llama Notebook, y este sirve mucho, y no te moves de las fuentes, ¿viste? Y vas creando cuadernos. Entonces también te permite subir, tener tu propio cuaderno de cosas. Por ejemplo, historia de la astrología, y yo acá, por ejemplo, tengo muchísimas fuentes. Imagínate si yo ya las he leído algunas, y yo no me puedo volver a poner a leerlas porque son muchísimo tiempo. Hay libros que son 100 páginas, y hay libros que solo he leído lo que me interesaba, ¿no? He ido a la parte que necesito. Entonces acá esto me ahorra cuando entonces yo le pregunto, te puedo hacer un resumen en audio, en video también, pero además esto que les digo de las fuentes, por ejemplo, hay cosas que solo están en YouTube, o por ejemplo acá puedes poner un texto que vos hiciste, o información que ya tenías, un sitio web o YouTube, o del Google, entonces te manejás con fuentes que vos controlás, de dónde vas a sacar esa información. Entonces lo hace como un poco mejor. Les digo esto porque la verdad que a mí me está ayudando muchísimo para... pues, no tengo tiempo. Lo que pasa mucho a veces es que me encantaría tener tiempo para ponerme a leer otra vez cosas que ya leí, pero
No, yo me fascino por un libro, lo leo entero a algunos, a otros solo voy a la parte, sobre todo aquellos que son como más de fuentes históricas. Imagínate que Rodrigo de Navarra, no sé qué, dijo en el siglo. No, bueno, está bien, yo necesito que me contés específicamente esto que necesito, ¿viste? No me puedo poner a leer toda la historia para sentirme mejor, ¿no? Pero ojalá tuviera ese tiempo, pero hay que ser muy rico hoy en día para tener tanto tiempo para leer, ¿no? Pero bueno, esto te sirve mucho y sobre todo esto que les digo yo, que es controlar de dónde sale la información, qué fuentes son. Esto me parece como clave. Pero bueno, voy a esta guía que quería compartir. Ay, sí me fue. Eh, está este autor que encima es muy importante en Latinoamérica, pero Tito Macías, un astrólogo que sigo hace mucho, una persona que, lástima porque ha hecho muchísimos libros, pero el chabón, como a todos nos pasa acá, yo siempre se lo dije igual a nadie el año pasado, pero si un día a mí me ven como loco, yo les pido a usted y mis alumnas del pasado que se recuerden como docente y me agarren y me cacheteen o algo así, porque parece que todos podemos caer en esta. Pero este tipo tenía, o él estaba dentro de ese grupo de Facebook que se llama Astrólogos del Mundo. Y él siempre hablaba ahí sobre esto que él hace la teoría de los atacires, que es como más predictivo, ¿no? Él como que tradujo muchas cosas al español de Argentina, es argentino, pero creo que colombiano, pero vive acá en Argentina. Tiene mucha bibliografía sobre astrología y él tradujo muchas fuentes del catalán, de varios más, a el español. Entonces siempre es como muy reconocido dentro de la astrología Tito Macías. Si lo buscan, lo van a encontrar. Pasa que el señor se volvió loco en el 2020 y empezó a publicar en los grupos que la pandemia era culpa de las aborteras, de las feministas, nada, delirio. Se volvió antivacunas. Nada, yo siempre estoy en los lores de todos los astrólogos, disculpen, yo sé la mayoría. Eh, Lore le digo la historia de cómo van evolucionando lo que hacen, lo que les pasa y todo eso. Ustedes piensan que no, pero yo estoy siempre atento a lo que hacen todos, siempre ahí mirando desde la sombra. Y se volvió una persona muy pesada, ¿no? Muy, muy infumable, la verdad. Pero más allá de que no coincido con sus pensamientos, sus interpretaciones, es una persona de alto valor en los aportes que ha dejado dentro de la astrología. Una de ellas es la de Revolución Solar. En este caso la toma ahí que habla un poco de la casa donde cae el sol, es donde se ubica la temática central del año. Por eso él toma este orden, ¿no? Y después el ascendente de la revolución solar y su regente. La superposición de carta natal y revolución solar, que es lo que vimos de la carta con casas y las otras, que es cómo se ensastra la matriz de casa sobre una sobre la otra. La luna y su estado emocional, la emocionalidad del año, los planetas angulares que marcan hechos fuertes, ¿no? Cuando el sol los despierta. Es su forma de usar la técnica de la revolución solar. Después está Demetrio Santos, que habla de direcciones primarias y secundarias, y habla de este enfoque que un poco me gusta a mí mucho de Demetrio Santos, que es el encuadre histórico personal. No, ya te lo voy a pasar el módulo 3, no te preocupes. No. Y no se interpreta solo, sino que es un trípode junto a otras técnicas, ¿no? Esto del encuadre histórico personal. Y volvemos a esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Como es mi propio libro de historia, la Revolución Solar, ¿no? De mi historia personal, pero de la Revolución del Sol. Y después está Dolores Sánchez, que se llama Pepa Sánchez, que tiene varios libros, a mí me gusta mucho ella, pero es más de la técnica de la astrología tradicional. Y recomienda siempre que el ascendente solar comparando con el natal. Es decir, esto que yo, por ejemplo, le mostraba, si hace oposición, hace cuadratura a mi natal, eso también es muy importante. Em, bueno, vuelve ahí, por ejemplo, en inglés, ahí encontré autores en inglés que estuve también buscando. Mary Fortescue, que habla de los planetas en el retorno solar.
Su método es más enfocado en lo psicológico y el autoconocimiento, y él enfoca que la casa solar de ese año es el propósito del Sol. Muy importante, la casa solar. Pues el ascendente de la revolución solar como una manera que uno se proyecte ese año, la luna y sus fases como marcador emocional y de ciclos, y el planeta que rige al ascendente es como la guía del año. Pongámosle, yo tengo ascendente Capri, Saturno es mi guía, es el regente, ¿dónde cae el regente? Entonces ahí buscaría otras cosas más. Y Robert Hunt, que es bueno, es un histórico de la astrología, eh, bueno, esto de la revolución solar como un mapa temporal, pero siempre está subordinada a la carta natal, y busca ver, mira las relaciones entre aspectos del planeta de revolución solar y la natal, por ejemplo, que le suma este análisis. Es decir, si Saturno en mi revolución solar le hace oposición a mi luna, bueno, lo tengo en cuenta como cualidad, ¿no? ¿Cómo se relaciona lo natal con la luna? ¿Por qué? Por esto mismo que dijimos, porque es un planeta, es un tránsito. Entonces, los planetas en los ángulos son detonadores de sucesos, que ya lo vimos en la carta natal, pero acá, más importante todavía, el tránsito y revolución solar, los ciclos de Saturno y sus tránsitos también. Y Martin Schulman, más kármico, que plantea que puede leerse como un ajuste evolutivo del alma para ese año y pone mucho peso en los nodos y en la posición lunar. O sea, en la medida que vamos entendiendo las corrientes, vamos entendiendo que le va a ir tomando protagonismo también el enfoque de los elementos de la carta. Muy común esto, por ejemplo, si hay una astróloga que ha hecho un libro de eh, Chirón, todo va a enfocarse en Chirón. Si la persona ha hecho un libro de Lilith, todo se va a enfocar en eso, ¿no? Pero también hay una mirada del astrólogo como investigando el proceso, ¿no? Como en todo lo que mira, ¿no? Aplicándolo. En su enfoque, bueno, si soy más kármico, obviamente que los nodos van a ser más importantes, ¿no? Si soy más psicológico, voy a pensar en, justamente, en guías, propósitos. Pero bueno, los consensos entre autores, nunca aislarla de la carta natal, el Sol y la Revolución marca el tema central del año, el ascendente y su regente, los ángulos activados, ascendente, medio cielo, fondo de cielo, comparación de carta, qué cartas se superponen y cuáles se activan, tránsito y progresiones, ¿no? En esto de los tránsitos es justamente la carta natal, la revolución solar ya es un tránsito al momento, pero después eso se va moviendo, puedo calcular el tránsito y la progresión también, ¿no? Y obviamente los más técnicos son más predictivos y los otros psicológicos más. Autores anglosajones modernos son más psicológicos y la tradición española sí es más predictiva, ¿no? Y acá hay una historia también sobre cómo se fue generando la revolución solar. Una historia que también la saqué de Historia de la Astrología y la sumé acá, ¿no? De cómo se fue desarrollando la técnica y viene de la época helenística, ¿no? Ya se hacía esta revolución, ¿no? Tiene esa antigüedad. Un poco ahí para que vean, si quieren chusmear un poco más reducido, pero quería por último leer una parte de Liliana Ortiz que habla su punto de vista de lo predictivo, ¿no? La predicción. Ay, ¿dónde está? Me la pasé. Bueno, acá es lo que van a encontrar de esto que estamos analizando, que es a las edades en las que retorna el ascendente, ¿no? Esas cosas se pueden predecir. Es de los sectores de domificación. A los 33 años aparece el retorno de la misma carta Radix en la Revolución Solar. Ah, acá está. Determinación libre, albedrío y destino.
Este es un tema polémico hasta crucial dentro de la astrología. Durante siglos se debatió si el destino está sujeto, de un sujeto está marcado, indicado o escrito, o si el individuo es libre para elegir sus propias condiciones o circunstancias. ¿Qué es el destino? Liz Green tiene un libro que se llama Astrología y Destino, donde habla de esto. Por lo que he observado en mis analizados o mis clientes astrológicos, existe algo, lo llamamos destino, providencia, ley natural, karma, inconsciente, que toma represalias cuando se transgreden sus límites o cuando no es respetado de un modo adecuado. Algo que parece tener un conocimiento absoluto, no solo de que el individuo necesita, sino también de lo que necesita para su desarrollo vital. No pretendo saber de qué se trata, pero sin el menor asomo de vergüenza lo voy a llamar destino. Esta investigación no he logrado hallar una respuesta a la pregunta fundamental, si es que estamos destinados o somos libres. Cuando me enfrento a tal pregunta, me inclino a responder en voz baja que ambas cosas son ciertas. La carta nasal es una ruta individual del ser naciente y que deberá transitar. La carta natal están contenidas todas las posibilidades que un individuo trae consigo en el momento de su manifestación en el plano material. Su derrotero, su debe, su haber. En términos expresados en el sentido de lo que tiene superhábil, utilizable o disponible. Lo comprendido, lo que fluye con mayor facilidad y aquello que va a insumir más tiempo de trabajo interno, de lo que llevará a preguntarte de qué se trata ese aprendizaje. Esta tarea interna da la posibilidad de cambio, de crecimiento y de evolución por la incorporación de nuevos contenidos y así también el reconocimiento de conductas, hábitos inconscientes que le llevará un tiempo concientizar. O sea, la carta natal no solo es la carta del ser, o por lo menos una parte de él, sino también la de acontecer al momento de nacimiento indica las condiciones externas en lo social, cultural y económico. Esto es la idea que impera en ese instante, indicando que estas condiciones externas en lo social generalmente o social familiar condicionan al ser naciente. En este instante está contenido y condensado todo lo que será el despliegue de esa vida humana. Nada de lo que acontezca en una vida está fuera del radix o en la carta de nacimiento. Toda la vida humana está determinada, cualquier cosa, evento y circunstancia que nace, que se inicia, es un determinado momento, lleva implícito un fin en sí mismo. Un astrólogo puede hacer una lista de cada uno de los momentos de los tránsitos y progresiones que va a vivir un sujeto a lo largo de su vida. O sea que ya está determinado. Ahora, él cómo se elegirá vivir lo que uno debe vivir. Es un tema diferente. Este es el libre albedrío. Este libre albedrío es la capacidad que de cada individuo que tiene para elegir y decidir y responder al acontecer personal. Va a depender de la capacidad individual de reflexionar, de darse cuenta, de actuar volutivamente, de la libertad interior conquistada. Albedrío es sinónimo de libertad. Por cierto, a mayor conciencia, mayor libertad de elección y también mayor responsabilidad, ya que cuando uno elige conscientemente es uno mismo el que lo hace y no alguno de los tantos mecanismos o automaticismos inconscientes. Necesario será volver a decir que el ser humano es como un iceberg. La parte que sobresale y es visible es consciente y es, por cierto, mucho menor que la parte sumergida. Según el esoterismo, el grado de despertar logrado es lo que da la libertad. Por ejemplo, una persona cuyo radio existe una cuadratura Venus-Plutón, yo, va a repetir inconscientemente este conflicto entre las dos partes de sí mismo, en su relación con el otro, sin poder reconocer o registrar lo que sucede en el mundo exterior, que replicando en su mundo interior. Despertar sería reconocer e introyectar la parte depositada afuera y asumirla como propia. A partir del trabajo, la persona puede empezar a manejar este aspecto, en vez de andar ser manejado por él. Y de esta manera ejercer su libertad. Voy a dejarlo acá porque se me va a hacer el tiempo y no hay recreo, ¿no? Pero me encanta el planteo que hace, que de las dos, o sea, como que me parece súper superador Ligrini y Liliana Ortiz en el sentido de la libertad y determinismo, ¿no? Pues dice, sí, es cierto que el determinismo se refiere a que yo puedo imaginarme que a los 12 va a ser Puber, que a los 30 va a venir retorno de Saturno, que a los 12 va a venir Júpiter. Yo puedo pensar en las partes que le va a ir pasando a la gente, puedo automatizar los sucesos que pasan en cada momento, los tendentes, como hace la psicología, ¿no? Los comportamientos de niños, los comportamientos de adolescentes, los comportamientos de adultos, las problemáticas de cada etapa, los excesos de... Puedo encuadrar esas cosas, ¿no?
Pero ahora hay algo que no puedo controlar, que es cómo se toma la persona esas cosas, y su recorrido, y su forma, o su aprendizaje, ¿no? En eso va a depender de las ganas que tenga la persona de laburar con eso. Su interés, su voluntad, sus acciones, sus decisiones, ¿no? Y nosotros colaboramos a ese trabajo, ¿no? Ahí está el punto. La revolución solar puede servir justamente para mirar hacia atrás y por lo tanto entender dónde estoy, ¿no? O qué cosas puede surgir. Pensando ahí un poco cerrando lo que vos decís, Sara o Nadia, que vos, sí, vos, Nadia, encontrás tu proceso, ¿no? De ascendentes. Si se vuelve a repetir un ascendente muy parecido a ese año, y tendré que analizar qué cualidades tuvo ese año en particular que pueda revivir acá en el ciclo, ¿no? Porque viene repitiendo lo mismo. Entonces, este año es gemelo de aquel, este de aquel, este de aquel. Pero en todo eso, ese proceso yo me pasan diferentes cosas, decido distinto y estoy parado en otro lugar. Nunca se vuelve al mismo ciclo. Por eso el tiempo es espiralado, porque no vuelvo al mismo lugar. No es un ciclo que se come la cola. Ese es el mal forma del ciclo, ¿no? Como el oximorón. Sino que yo ya aprendí algo, entonces eso vuelve a pasar, pero con otro aprendizaje, con otra conciencia. No es lo mismo mismo. Entonces, nunca voy a poder predecir cosas iguales, porque yo ya cambié. ¿Vieron lo que decía Heráclito? Es el mismo río, si va pasando, ¿no? No es el mismo río. Yo cambio en eso, voy fluyendo, voy construyendo también cosas, aprendiendo. Entonces, no soy la misma persona aunque se repita ese año, pero sí hay ciertas dinámicas o problemáticas o miradas que quizás vuelven similares para que yo las piense de otra manera. Vuelvo a esto, además hay muchas oportunidades de equivocarse y volverse a levantar, ¿no? O sea que además si yo le destino a la persona, te va a pasar esto y listo. ¿Cuál es el concepto de aprendizaje? ¿No? Si tiene miles de veces para caerse y volver a empezar de cero, aun cuando sea viejo, ¿no? Volver a darse cuenta de algo y recomponerse y cambiar las cosas, ¿no? Todos pueden tener la capacidad de redimirse, de darse cuenta, sea el tiempo que sea, ¿no? Entonces, si yo destino a una persona, no estoy pudiendo enseñarle que puede hacer otra cosa con eso, ¿no? Y ahí está la parte de lo que le puede enseñar la carta a través de uno, ¿no? Que tiene capacidad hasta de levantarse cuando quiera, ¿no? Y no pasa por el mismo lugar, pero bueno. Tarea para el hogar. Mirar para atrás la dinámica que tienen las casas del sol, volvemos a esto, súmenle la luna, pero sobre todo quiero que busquen las cualidades de si pueden interpretar las cosas de cada año, ¿no? Poder hacer como un breve resumen de qué les pasó cada año, ¿no? Pensando en esta dinámica de la revolución solar como un libro de historia personal, ¿no? Que me va narrando lo que me ha ido pasando en cada año. Porque para mí es mejor a veces empezar mirando hacia atrás para después ver el futuro. Entonces el futuro está más nutrido de información, ¿no? No es un futuro vacío, incertidumbre y random, ¿no? Desconectado de su propia historia. Pero bueno, se los dejo igual por escrito en el grupo y también les voy a pasar la bibliografía de Revolución Solar. Nos vemos. Que tengan Nos buen vemos, fin de. buen Vale, fin de... buen fin de, chao, chao. Chau.